La semana pasada, maravillosamente se hizo un recuento de todo lo que venimos hablando. Yo creo que la semana pasada no debe haber quedado absolutamente ninguna duda. Hoy día vamos a avanzar en la palabra que el Señor está trayendo a la casa, que tiene que ver con un sacerdocio de elevación, o el sacerdocio de Melquisedec, o de Melquisadac, o etcétera. Malaxedec, que es el sacerdocio de Cristo que nos lleva a la madurez. Es como Cristo nos lleva a una estación nueva. Entonces, hubieron unos pasajes muy hermosos que se tiraron ayer, y vamos hoy día a darnos cuenta del camino que tomó Saúl. Porque un sacerdocio va a marcar un estilo de gobierno. Ya entendimos en el Salmo 110 la respuesta de Dios: siéntate a mí hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo los enemigos caen? ¿Cómo? Primero, aprender a sentarme en reposo en los juicios de emboscada que vienen a mi vida. Eso es lo primero, poner mi confianza en el Señor y no en mis recursos. Eso nos va a llevar a tomar la derecha, que es la palabra yamín, ¿cierto? Y cuando esto pasa, la profecía dice que Él va a enviar desde Sión su vara de poder. Y luego dice: domina tus enemigos. ¿De qué manera se domina? Ya sabemos. Salmo 110. Atando a la vid el pollino, y a la cepa el hijo de su asna. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que nos tenemos que unir, atar al cuerpo de Cristo. Esa es la manera. Atándome al cuerpo, a la gracia, atándome a la iglesia, atándome a la obra de Cristo que opera por medio de la comunión, atándome a eso. De esta manera se manifiesta este sacerdocio. No es apartándose, no es aislándome. ¿Sabe que yo ya no quiero más? No, no es la manera. No es la manera. Es de esta manera. Y a la cepa, que es lo más selecto de esta comunión, de este vino, lo más selecto de esta comunión, el hijo de la asna. Lo primero, atando a la vida el pollino, atándome a esa visión, atándome al cuerpo de Cristo, a la comunión del cuerpo, porque es esa comunión la que va a abrir mis ojos. Eso es el pollino. Eso es lo que va a abrir mis ojos. Esa comunión,
Eso es el pollino. Pollino significa eso, abrir los ojos, visión, a través de un trabajo, a través de un servicio. Pero es a través de esa comunión. Y a la cepa, el hijo de la asna. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tomo lo más concentrado de esa comunión y el gobierno se empieza a manifestar, cuando yo en estos procesos soy dócil. Eso es el asna. Soy dócil. Asna significa ser dócil y tener paciencia. Wow, aquí tenemos problemas. Tener paciencia. Porque tener paciencia implica que, David, ¿a ti te gusta esperar? Nada, por eso estoy en este proceso con la diálisis. 4 horas ahí esperando todos los días. Le está formando la paciencia. Está liberando su asna. ¿Entendió? Muchos de nosotros tenemos el asna atada. ¿Se entiende? Hermano, esto es maravilloso. Retocando en Lucas capítulo 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de Betfagé, y aquí están los procesos de la paciencia, porque Betfagé significa letargado, un higo sin madurar. Las cosas no maduran, las cosas no dan fruto. Va a Betfagé, cerca de Betfagé y de Betania, 2 lugares. Esto tiene que ver con el dar fruto. La paciencia me va a hacer dar fruto en algo. Por eso está en estos 2 puntos. Betania significa casa del fruto. Cercanos al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, entra en ella, hallaréis un pollino atado. ¿Qué es lo que es el pollino? Se va a desatar la visión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iba Jesús, ¿y a quién le iba a desatar esa visión? A la gente. A la gente. Se está produciendo este milagro. Entonces, maravillosamente, y de la aldea de frente, entren en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo, tráiganlo. Si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Responderéis así: porque el Adón, porque el curios en griego, la palabra curios en hebreo es Adón. Esto es muy fuerte, hermanos. Cada vez que la palabra usa cada vez que la escritura usa la palabra Adón, viene crisis. El Adón es sinónimo de crisis. ¿Para qué? Para doblarnos. Díganle al Adón, díganle que el Adón lo ha mandado a pedir, lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, ¿qué va a pasar en ese proceso? Sus dueños, sus adones. ¿Te das cuenta? Viene el Adón, el Señor establece el dominio y se establece la crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparece el Señor del pollino y se enfrentan los gobiernos. Se enfrentan, hay una crisis de gobierno. Una crisis de visiones. ¿Cómo lo veo? No sé, yo lo veo así. ¿Por qué te crees tú? Y la pregunta es: ¿tienes el proceso de Dios? ¿Estás viendo a Cristo en lo que estás haciendo? ¿Estamos viendo a Cristo en lo que estamos haciendo, en lo que estamos caminando, en cómo nos movemos? Ese es el punto. Y cuando desataban el pollino, sus dueños, sus curios, sus adones, le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino?
Ellos dijeron, aleluya, porque el Señor lo necesita. ¿Y qué pasó con ese curios? Buenas noches. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos. Subieron encima a Jesús. Esto se habló. A su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud, ¿qué es lo que se soltó? La visión de Cristo, la visión del reino. Está hablando del día de la manifestación de la visión del reino aquí en la tierra. Por eso que es tan fuerte la ovación, porque en este momento empieza a levantarse lo que nosotros conocemos como lo que hemos venido estudiando todo este tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. ¿Un tabernáculo? 12 casas. ¿Cómo se llama eso? El querub. ¿Cómo está viendo eso, pastor? ¿De dónde saca esto? Empiezan a alabar los niños. El querub es un niño. Empiezan a soltarse la alabanza de los niños en la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza por causa de tus enemigos. Empieza la alabanza de los niños. Empieza a soltarse la alabanza. No es el canto, la alabaré. No, la alabanza, ser de alabanza. Los actos, las acciones que me llevan a ser de alabanza. Comenzó a alabar. Toda la multitud, los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a grandes voces por las maravillas que habían. ¿Por qué? ¿Qué se soltó? La visión. Empezaron a ser abiertos los ojos, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre esta multitud, usted sabe, empezaron a esa sapugna. Mire qué interesante esto. La semana pasada se anunció un pasaje que es muy interesante, el Zacarías. Y el hermano Iván puntualizaba enfáticamente en esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo, tu rey vendrá a ti justo y salvador. He aquí, tu rey viene, Malac Sedec. Tu Melec, rey, Malac, vendrá con la justicia. El sacerdocio de elevación de Melquisedec es un sacerdocio de justicia y paz. ¿Se entiende? Viene humilde, cabalgando sobre un asno. Y el otro pasaje que aparece paralelo a Lucas, que es el de Mateo, habla que lo montan arriba de un asno, hijo de la asna. ¿Qué es lo que es el asna? Eso, docilidad y paciencia. Pero el hijo de esta asna, que es el asno, significa hervir. ¿Qué pasa cuando algo hierve? Ahí está. Ahí está la figura completa. Ahí está la figura completa. Y cabalgando sobre un asno, hervir sobre un pollino. La visión, tiene la visión. Hijo de asna, contiene la paciencia. Adquirió la paciencia para ser completo. Sacerdocio de Malac Sedec es un sacerdocio de elevación y es un sacerdocio completo. No podemos ser maduros si no está la paciencia.
Busque por favor, antes de entrar en lo que tenemos que entrar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Wow, escuche esto. Santiago 1:4. En relación a la asna, la docilidad, la paciencia. Esa es la asna. Santiago 1:4 dice, ¿qué dice? Mas tenga la paciencia. ¿Qué cosa? Su obra completa, madura. Está hablando de la paciencia, está hablando del asna. Tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Por eso el apóstol Pablo decía, en Él estáis completos. En Cristo se genera esta obra completa. Por tanto, hermanos, y aquí viene la reconvención en relación a este punto. Tened paciencia. En los procesos hay que tener ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta la venida del... ¿Está leyendo? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos no trajeron Biblia? Compártanle por favor la Biblia. Esto no puede estar al aire. ¿Alguien le puede compartir Biblia a la hermana? Por favor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Va? ¿No que el Señor venía allá? Esto tiene que ver con el fruto, hermanos. Estamos acá, ¿cierto? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, estamos en un proceso. Ese proceso, ¿cuándo termina? Cuando el Señor viene. Cuando el Señor viene. Y mire qué interesante esto. Tienen el marcadorcito, si fueran tan amables. Esto tiene mucho que ver con cómo peleaba Israel. ¿Cómo? Sí. El fruto tiene que ver con 42 estaciones que tenían que avanzar, procesos que tenían que hacer. ¿Qué pasaba cuando entraban en el proceso? Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Oh, mire qué interesante. Invocan la profecía, invocan el sacerdocio de Malac-Sedec. Levántate, Señor, sean esparcidos tus enemigos. Eso era lo que decían. Terminaban el proceso y ¿qué tenían que hacer? Levantaban el levantaban el campamento y decían: vuelvan a ti, oh Israel, las miriadas y miriadas, los millares y millares. ¿Te das cuenta la gloria que tiene esto? Un proceso hace volver. Un proceso de Dios hace volver que cada persona se estacione en la casa celestial que le compete para el proceso de crecimiento. No es de cualquier manera. Volvemos a decir, no es viniendo a la iglesia, hermano. Es importante, pero puedes venir y estar fuera del proceso. Es importantísimo estar en Cristo. Y mira lo que dice después: como el labrador espera el precioso
Santiago 1:4. Ah, por eso. Hermano, pero ¿por qué no hablan por mano? Yo no sabía por qué me miraban tan raro. Puede tener otra versión. Puede tener otra versión. Me cambiaron los números ahí, hermano. Lo otro es que cuando el tabernáculo se establecía, se llamaban a los millares, no cuando se levantaban. Cuando había la victoria, cuando se ejecutaba la victoria, es cuando se ejecuta la victoria, se levanta y se suelta. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Jonás, ¿estamos claros? Cinco, 7, hermano. No sé quién anda hablando tanta lecera aquí. Santiago 5. Ah, por eso que no la pillaban nunca, po. Ya. Mas tenga, todos juntos, la... Pero vieron que igual no leen, por hermano. Ahora no me diga que tenga otra versión, po. ¿Qué falero tú? Porque yo ya se me acabó la paciencia. Santiago 5, verso 7. Versión Reina Valera. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¡Guau! Que lee bien la jefa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Esto de la asna está ligado a la paciencia. Y la paciencia está ligado a un fruto, al fruto que tiene que dar un proceso. Cuando un proceso en nosotros da fruto, el Señor ha venido. ¿Cómo entendía usted la venida del Señor? Algún día. ¿Cuándo viene el Señor entonces? ¿Cuándo viene el Señor? Cuando termine el proceso. Cuando termina el proceso. ¿Y qué pasa ahí? Proceso y ahí uno madura y da el fruto. Fruto. Entonces ahí está la venida del Señor. Ahí el Señor viene. ¿Estamos? Pastora, por favor, con tu micrófono ahí al pie del cañón. A mí me da la impresión, no digo que sea así, pero me da la impresión, como la paciencia es un fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es que el Señor viene en ese proceso de aflicción o de trato del Señor con nosotros, y el alma, que es la que se pone ansiosa, se subyuga a la obra del Espíritu, porque el alma empieza a afligirse, porque está llena de temores, quiere saber lo que pasa mañana. Pero cuando nosotros nos sujetamos a esa obra del Señor, el Espíritu de Dios viene, porque el Señor habita con el quebrantado y con el humilde de corazón. Entonces, si nosotros nos sujetamos ahí, nos humillamos, nos sujetamos al cuerpo, en ese no ver nada, el Espíritu de Dios opera en eso. Amén. El espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. Amén. Pero cuando nosotros obedecemos y nos sujetamos ahí, el Espíritu de Dios va a producir en nosotros la paciencia. No es que yo diga voy a esperar pacientemente, es que el Señor empieza a producirlo. Ahí está el punto. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu, pero tiene un alcance en el llamamiento que es tremendo.
Porque la paciencia está relacionado con un proceso. Siempre va a estar relacionada a un proceso y a un tiempo. Escuche esto, la paciencia se acaba. Tiene un tiempo. Y lo vamos a ver ahora, antes de entrar donde tenemos que entrar. La paciencia tiene un... Y por eso es que si está el fruto paciencia se te alumbra, porque es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que trae el entendimiento de las cosas. Porque eso es alumbrar. Amén. Alumbrar es que yo entienda qué es lo que está pasando. No es que me vino una luz del cielo y me alumbró. No. Es que en ese proceso de esperar en el Señor, de sujetar el alma que quiere salir arrancando, de sujetar el alma que está en aflicción, a esa comunión el Señor me va a hacer entender en un tiempo. Pero si en ese tiempo no me sujeto y yo me dejo gobernar por mi alma que se quiere arrancar, Amén. es decir, no ato el pollino a la vid, no se me va a alumbrar. ¿Se entiende, hermanos? Estos procesos son maravillosos. Primera de Pedro 3:16. Vamos a ir rápido en esto para que podamos entrar donde tenemos que entrar. Y no se maree, hermano, no se maree. Primera de Pedro 3:16. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Quién lo puede leer? ¿Hay algún micrófono que podamos habilitar? 3:16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es el que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sigo? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Perfecto. Mire lo que está planteando esto. Tú con el micrófono ahí. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo el que tiene la boca suelta. Tiene un tiempo. Va a llegar un momento en que van a ser avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, si es que esa conducta está en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y ahí está el padecimiento de Cristo. ¿Cierto? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, ¿cierto? Pero Él mismo vivificado en el Espíritu. Eso hace los procesos de Dios. Morimos a cosas y somos vivificados a la vez. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Quién esperaba? O sea, Dios estaba teniendo paciencia con respecto a una situación que se llama los días de... Los días de Noé tuvieron un tiempo de paciencia. Llegó un día en que Dios se cabrió. ¿Se entiende? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
¿cuál fue el fruto de la paciencia de Dios en esos días? ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el fruto? ¿De quiénes? 8 personas. 8 almitas, aleluya. 8 almas. Y naturalezas. ¿Sí? Ese fue el fruto. Pero aquí viene lo que dice la pastora Anita. Tranquila, paciencia. Aquí está el punto. La paciencia esperó esa paciencia dio un fruto. 8. 8 tiene que ver con circuncidar. Fueron salvos por agua. Y las naturalezas que subieron al arca, ¿cierto? Pero ese fruto hizo subir que generó juicio. Esto es muy... ¿Qué está hablando esto? Está hablando de los que murmuran. Cuando tú conservas en el Señor tu mirada en el proceso de Dios sobre tu vida, ignorando y perdonando aquellos que te hieren, que te complican la vida, que te presionan, que hablan por detrás tuyo, todo lo que tú asocies a eso, en tu trabajo, en tu casa, en el club deportivo, en la iglesia, en el discipulado. ¿Se entiende? Aquí está diciendo que esto tiene un tiempo y que va a generar un fruto. El fruto se tiene que generar en uno. Pero cuando se genera ese fruto, también se suelta ¿qué? Un juicio. Y ahí viene la otra palabra, sean avergonzados. ¿Se entiende esto, hermanos? Esto tiene que ver con el proceso del juicio. Amén. Un último pasaje, Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Es cortito. ¿Lo tenemos? Porque tenéis necesidad, yo dice acá, pero esa es otra versión. Cuidado con la versión, hermanos, pueden resultar una Babilonia en medio de nosotros. Porque tenéis necesidad de ¿qué? Paciencia. Tenéis necesidad para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire qué interesante. Entonces, entendí. No hay promesa sin. Entonces usted ahora puede asociar por qué en el Antiguo Testamento Abraham tenía ovejas, bueyes, vacas. Y las personas se le asociaban. Entonces, pero si tenían animalitos. No eran simples animalitos, hermano. Obedecían al proceso de gobierno que había en ellos. Todo lo que tenían estaba asociado al proceso que vivían. Último texto. Y ahora sí que entramos, hermano. Ahora sí. Romanos 5:2. Romanos 5:2. ¿Por quién? También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. ¿Cómo estamos? Pocos respondieron, Bendito el Señor por ese citar que está. Y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria. Si nos gloriamos en la esperanza que tenemos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. No, pero es que lo quiero hoy día, si no me pagan hoy día, ¿qué voy a hacer? Tengo tanta deuda. Paciencia. Siéntate a la diestra
Siéntate a la dieta. Pero que me van a golpear la puerta. Si me vinieron a dejar al enfermo y no tengo preparada la casa. El que tenga oídos para oír, oiga esto. Paciencia. Siéntate a la diestra, sentémonos a la diestra, en quietud, poniendo nuestra confianza en el Señor. Tomemos la derecha. ¿Para qué? Para que el Señor mande. ¿Desde dónde? Desde Sion. ¿Qué cosa? La vara de su poder. El proceso, ¿cierto? La enseñanza, la palabra que me va a sustentar, que me va a enseñar, que me va a edificar para enfrentar ese problema. La paciencia produce prueba y la prueba es esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el bendito y glorioso Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta la importancia del Espíritu Santo en este tiempo? Hasta aquí vamos, ¿verdad? Vamos, ahora sí, hermano. Entramos al problema. Esta situación fue de la siguiente manera. Busque por favor 1 Samuel. Jefita, por favor. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que la promesa se tiene que cumplir rápido. Pero ¿cuántos años pasaron hasta que venga el nacimiento de nuestro Señor? Perdón, ¿se escucha lo que dice la pastora? ¿Se escucha bien? Ya, dale nomás. Estaba diciendo, ahí me lo acerco más, Sí. es que siento que está muy fuerte ahí. Que uno piensa que la promesa se tiene que cumplir rápido. Pero si uno piensa en la promesa que fue dada en el huerto, ¿cuántos años pasaron hasta que se cumplió? Sí, Siendo el último tiempo un tiempo de oscurantismo. sí. Si nosotros vemos la promesa a Abraham, ¿cuántos años pasaron hasta que se cumplió la promesa de Isaac? Si nosotros vemos la promesa de que David iba a ser rey, ¿cuántos años pasaron? Esa es como la más cortita porque fueron como 15 años. Pero la de Noé, el libro de Jasén dice que Noé se demoró 5 años en construir el arca. Otros historiadores dicen 50 a 70 años. Entonces, uno dice, el Señor me lo prometió y lo tiene que resolver ya entre este año y el próximo. Porque nosotros estamos acostumbrados hasta que la educación te dan 2 por 1. ¿Sí o no? Te dan el primero y segundo en un año, tercero y cuarto en un año, porque todo tiene que ser rápido. Si ahora, o sea, hasta las carreras te las dan como por partes. Entonces uno cree que la promesa del Señor tiene que cumplirse ya. Pero hay tiempo, usted decía de que la paciencia tenía un tiempo. Por ejemplo, es tremendo que el Señor nos haya hablado recién ahora de la puerta que se abre para la sanidad del inconsciente. Pero ¿cuántos años estamos desde la pandemia con las crisis? Con la inconsciencia, hermano. Son años. O ahora que habló del cumplimiento, de que volvían a la casa los que estaban fuera. ¿Cuántos años hemos estado orando? Entonces, y no significa de que se cumple en febrero, pero que se abrió el tiempo de regreso, que se abrió el tiempo de la cosecha de la siembra buena y de la siembra mala. Entonces, esta obra del Espíritu nos viene a decir de que las cosas tienen un tiempo, pero no es mi tiempo. Porque a lo mejor alguien podría pensar, ya ahora como el Señor lo prometió, lo que me prometió lo tiene que establecer ya. Pero mientras no aparezca el fruto, porque el fruto te alumbra, Sí. no se va a aclarar. Wow. Sintetizando, ¿qué es el asna? Ser dócil es ser paciente. Estamos, hasta aquí vamos. Perfecto. Vamos a Saúl. 1 Samuel 9, verso 2. ¿Qué pasaba en ese tiempo? No había Malak, no había Melec en Israel, no había reinado. Por lo tanto, cada uno hacía lo que
le parecía o como veían sus ojos. Veo como a mí me tinca. Miro la vida como a mí se me enseñó. Dios me lo dijo y a nadie más. O como dicen algunos, yo vivo la vida como venga. No, está la otra frase también, Dios y yo. En mi casa Dios me habla. Yo tengo mi propia iglesia en mi casa. No entiendo de atar el pollino a la vid. A la vid. Yo no tengo entendimiento del cuerpo de Cristo. No, yo no me he alejado de Dios. Yo no voy a la iglesia, pero no me he alejado de Dios. O sea, no hay un entendimiento de sujeta. Eso es hacer lo que bien me parece. ¿Se da cuenta? Porque es como que Dios se contradijera en lo que te dice. No, Dios no se contradice. Es que yo sigo a Dios. Mira, yo nunca me he apartado de Dios. O sea, yo sigo orando y todo. Lo que pasa es que estás haciendo lo que tú quieres. ¿Se da cuenta? Entonces cuando alguien le dice, no, si sabes que yo no estoy congregándome, pero yo no me he alejado de Dios. Entonces usted inmediatamente, ¿qué le viene? ¿Tiene el pollino atado? Tiene otra visión. No está conectado a la visión. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aquí viene. Tenía él, ¿quién? Cis, el padre de Saúl. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Ya sabemos lo que significa Saúl. Saúl significa el pedido, el demandado. O sea, el que está a este lo están pidiendo. A este le va a pasar sí o sí porque está pedido. Lo están pidiendo de él. ¿Se entiende? Pero este era joven y hermoso. Va por fuera. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, que es lo que nosotros hoy día decimos, este está calificado. Pozón, un Fabián cualquiera por ahí. ¿Se da cuenta que el Fabián tiene los hombros así? Es como un alien, así como una cosa así. Algo de híbrido tiene, por algo tiene 2 metros. Algo de híbrido hay ahí. ¿Y yo qué digo? Si el esposo de mi hija le gustan los híbridos, los gigantes, bien, bueno. ¿Cuál es el punto? Sus hombros sobrepasaban a cualquiera del pueblo. Verso 3. Pequeño detalle. El libro de Jueces y el libro de Primera de Samuel están hablando de una transición. El libro de Jueces y el libro de Primera de Samuel, hasta que se manifiesta David, es una transición. ¿Dónde está esa transición? Aquí y para allá. Esa es la transición. Entonces, cuando nosotros entramos al lugar santo y entramos en esa dispensación de gloria, el Espíritu Santo empieza a revelarnos lentamente lo que la Escritura denomina el misterio. Entonces es por eso que usted cuando lee Jueces y lee Primera de Samuel, cuentan una historia más rara que no sé qué. ¿Por qué? Porque están habladas en misterio. Entonces hay que desenmarañar el misterio. ¿Se entiende? Como por ejemplo, Sansón fue, le abrió la tarasca al león y se comió un panal de abeja de miel que había dentro del león, y una cuestión tan rara, hermano. O en otro pasaje cuando dice que las sombras descendían de los árboles, de los montes, y habla de algo del inconsciente que es muy maravilloso. Cuando uno ve Jueces, sí, Primera de Samuel está hablando del misterio. Este pasaje es misterioso. Lo que estamos viendo es misterioso, tiene que ver con eso. Y parte diciendo, y a Cis se le habían perdido las asnas. ¿Qué significa eso? La palabra que ocupa es se le descarriaron. ¿Qué entiende usted por un hermano descarriado? Que iba por un camino y terminaba en otro lado distinto.
Iba para Edén y terminó en Egipto. En los tomates. Anda por los tomates. Cuando yo era cabro decían, anda por los tomates. Se fue para otra siembra. Se le habían perdido, se le habían descarriado las asnas. Vale decir, no tenía paciencia y no era dócil, Señor. ¿Era enseñable? Se le descarriaron las asnas, hermano. Entonces ahora tú tienes una estrategia. Son medios duros, contumaces, medios. Hermano, ¿por qué hace cuánto tiempo tiene descarriada el asna? Iba a sonar diplomático. ¿Usted cree que cuando dicen se le fueron las cabras para el monte? Está relacionado también, pero esto es más espiritual. Mire qué interesante esto. Se le habían perdido las asnas de Cis, verso 3, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. ¿Qué tenía que hacer Saúl? ¿Solo? ¿Qué tenía que hacer? Fernanda, ¿qué tenía que hacer? Tenía que tomar un criado para ir. Cuando yo leo la palabra criado, dice un nahar, un niño. Tú, Fernanda, tú misma, la que está ahí sentada, segunda fila. ¿Encuentras lógico que a ti te manden a buscar las asnas del Juan Pablo que se le descarrilaron con el Miqueas? No, ¿Por qué no es lógico esto? porque un niño no puede ayudarme. ¿No te puede ayudar? Mire la palabra que ocupa acá. Ocupa 3 palabras. Dice, parafraseando, dijo Cis, Ejad et Nar. Ejad et Nar. Ejad, hazte uno. Et, en un tiempo. Nar, niñez. Ejad et Nar cum. Lo que le está diciendo es, únete a tu niñez. Únete en un tiempo a tu niñez. ¿Dónde estaba el problema? Ahí está. Dale, jefita. Pero también ahí le da el legado. Es un traspaso espiritual de las asnas perdidas. Aquí se materializa la transferencia de él, porque le está diciendo, esa cosa que yo tengo perdida, ahora tú la tienes que buscar porque tú tampoco la tienes. Está estableciendo el problema de ansiedad en él, y lo que le está diciendo también con esto es, veamos si la obra del Espíritu, que es el niño, la obra del Espíritu puede hacer que tu alma, tu ser, pueda encontrar ese descarrío y esa docilidad que yo hoy día estoy estableciendo y reconociendo que tú tampoco lo tienes, porque tampoco él sabe dónde están. Entonces el papá no sabe dónde está, el hijo no sabe dónde está, pero el papá está diciendo, yo soy un caso perdido. Correcto. A lo mejor tú puedes reencontrarte con la docilidad y la paciencia. Porque sí, esa es la trampa. Él entró en esa trampa, se entrampó en esto. Pero su hijo tiene la demanda. Dicho de otra manera, busca donde diantre está el problema. Resuélvelo ya. ¿Se entiende? ¿Y cuántos entrampamientos, cuántas situaciones están en la niñez que no nos permiten llegar al tiempo de la paciencia de Dios?
¿Qué pasó? Y él pasó el monte de Efraín. Y de allí a la tierra de Salisa. Dos cosas. Efraín significa fructificar o doble fruto. Y la otra tierra significa intensificar, multiplicar. Estas dos palabras obedecen a un principio espiritual que está en Génesis y que le es dado al hombre. Fructi y multi. ¿Qué pasó entonces con Saúl? Fructificó. ¿Estaban las asnas? En su fruto. ¿Está la docilidad? Tiene un fruto de impaciencia. Tiene un fruto ya. Se fue a la tierra de Salisa. Tampoco la encontraron. Se multiplicó. O sea, ya no es solamente una situación. Es algo que Dios... Y le decimos a los chicos, desde chico. Porque eso se va a fructificar, va a dar un fruto. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Se va a multiplicar. Hablamos de las naturalezas que operan en el lugar, en el atrio santo y santísimo. Y sabemos que hay naturalezas que se multiplican en el lugar santo. ¿Como cuáles? Como las aves del cielo. Ahí se multiplican. ¿Podemos pensar cualquier cosa? Espérate que llegues al lugar santo. Si no estás en la línea, si no estás en el proceso de Dios, se van a intensificar en ti pensamientos, se van a multiplicar. Ya dieron frutos, pensamientos de Dios. No, Señor, cualquier pensamiento. Entonces la gente dice, oiga, ¿sabe que no sé por qué me declararon bipolar? Por eso. Porque no se efectuó proceso en la vida. No encontraron las asnas tampoco. Pasaron luego por la tierra. Hay un examen aquí. Esto es un camino profético. Se fueron a otra tierra. ¿Qué tierra? La tierra de las zorras. Salim. Wow, ¿qué significa eso? ¿Se acuerda cuando hablamos de las zorras? ¿Qué son las zorras? Cecita tiene una respuesta ahí. Las zorras se comen, atacan ¿qué atacan? La vid. Atacan la vid de raíz. Se fueron aquí. ¿Por qué? Porque el punto con la asna tiene que ver, según la profecía, con entrar en el cuerpo. O, como dice, atarla a la vid. El pollino y el asna. A la cepa. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y aquí está pasando algo. Se van a esta tierra. Tampoco estaban. ¿Qué quiere decir esto? La situación, la vida de Saúl dio un fruto, se multiplicó y por el traspaso que tenía de su papá empezó a hacer escondrijos. No solamente no se unió a la vid, sino que la destruyó. Aquí, en la zorra, en la madriguera. Eso explica por qué Saúl, cuando David significa el amado, pero David tiene dos vocablos, vid, de la vid. ¿Y qué quería hacer con él? ¿Entiende? Después pasaron a otra tierra. Y mire qué interesante esto. Pasaron a la tierra de Benjamín. No ocupa la palabra Benjamín. No ocupa la palabra del Av, de esa tribu, de esa tierra. Ocupa la palabra Yemini. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Yemini, así como fructificó doble, se multiplicó, se metió en escondrijos y luego entra en un posicionamiento de gobierno de la dualidad. Vale decir, Saúl tomó la derecha, no.
porque no tenía paz, nunca supo sentarse en un juicio de emboscada en quietud. No tomó la derecha, y quien no toma la derecha, y esto lo vamos a ver en el retiro de Angostura, la zurda. Entonces, toma del Gemini la parte. Llegó un gobierno, fructificó, se multiplicó, y ahora lo que viene es llenar la tierra y sojuzgarla con esa violencia con la que él trae. ¿Se entiende, hermanos? Un punto más parece por la hora, ¿cierto? Amén. Verso 5. Verso 5. Mire lo que pasa en el verso 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, se fueron a otra tierra. ¿Qué estaban buscando? Las asnas perdidas, las asnas descarriadas. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que venía consigo: ven, volvámonos, volvámonos, volvámonos. Porque quizá mi papá, abandonada la preocupación por las asnas, está congojado. Entonces nos decimos: el papá estaba afligido porque no llegaba el cabro. La palabra suf viene de una raíz que se llama panal de miel. Esto está asociado a la juventud, pero también significa desbordarse. Desbordarse. Una situación, la falta de paciencia en nuestros procesos, termina en un gobierno de la ansiedad. Y aquí está lo que ya había dicho Pastor Anita. El proceso de desborde terminó en una ansiedad. Y él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta, vamos pues allá. Varón de Dios o profeta tiene que ver con vidente, alguien que pueda. ¿Qué le pasaba a ellos? ¿Por qué no veían? Porque tenían el pollino atado. Tiene que venir el varón de Dios a abrir los ojos. ¿Cómo se abren los ojos? Y la profecía dice: desatando y atándolo a la vid y a la cepa de la vid. La comunión, y lo mejor de la comunión, empieza a abrir los ojos, abrir los ojos, abrir los ojos. ¿Tenemos comunión? ¿Con qué? ¿Tenemos comunión con la cepa? ¿O nos tomamos el jotecito nomás? Y sabes que uno podría pensar en esto, que como que el fruto se va a dar como en muchos años, pero en esta parte de la ruta de fructificar, intensificar la madriguera para finalizar en el gobierno. Amén. Si yo no me sujeto al Señor a través de mi discipulador o de la persona que el Señor me puso, mi cabro tampoco se va a sujetar en el colegio. Porque uno cree que esto va a pasar en el año 2. Estamos en un tiempo donde lo que uno hace se ve en lo que te pasa con los hijos. Si yo tengo situaciones en mi casa, eso lo van a mostrar los hijos. Lo que yo suelte, por ejemplo, y que ha pasado, un X padre que vio cosas impropias en un teléfono y el niño tenía una lucha nocturna tremenda, digo niño, pero no es niño, una lucha
tremenda. Y avanzando hasta que de pronto el papá por descuido dejó el teléfono abierto y él dijo: si mi papá lo mira, ¿cómo yo no voy a tener esta lucha? No estoy hablando de años después, aunque también se aplica a años después. Yo me porté de cierta manera, mi hijo a esa edad se va a portar de una manera mayor a lo que yo hice. Entonces después yo no puedo decir, como si yo fuera un inconverso, mando a mi cabro para que me lo restauren otros. No, porque tú conoces del Señor, tú tienes que poner. Porque tú conoces del Señor. Entonces, como tú conoces del Señor, cuando tú cambias, aunque no hagas nada más que cambiar y sujetarte a la vida, tu cabro va a cambiar. Porque es así. Ahora, si llega una persona que no tiene ni padre ni madre que conocen al Señor, absolutamente tráiganlo, porque va a tomar otra paternidad. Pero el Señor, ¿por qué le va a dar otra paternidad si tú lo conoces, po? Ahí está la zorra. Yo quiero recordar el proceso de la zorra. La zorra corrige. Enseña respeto, enseña que los niños respeten al Señor, enseña que los niños en la casa del Señor adoren, enseña que los niños conozcan al Señor a través de ti, no que los dejas que hagan lo que quieran, sino que tú les muestras al Señor. Eso es zorra. Porque después va a pasar un tiempo y ellos van a creer cualquier cosa, que la comunión es cualquier cosa, y eso va a traer el gobierno. Entonces, si nosotros hablamos de CIS, oye, lo que estamos haciendo ahora va a afectar a nuestros hijos, absolutamente. Yo tengo que mostrar. Sí. Porque nosotros, y ahí pasa el montón de gente que los papás son cristianos y los hijos andan por cualquier lado, porque nunca le mostraron al Señor. Y ahí está lo que tú decías: mostrar al Señor no es traerlo a la iglesia, mostrar al Señor es: mírame a mí, lo que yo hago, mírame. Eso es lo que tienes que reproducir. Y los cabros se sanan cuando los padres se sanan. La conducta de fe la van a copiar ellos. Van a copiar la conducta y van a seguir al Señor. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que renunciar. Tenemos formas tan religiosas, hermano, porque tenemos una usanza: traer a los cabros. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, el resultado de la conducta va a dejar una huella imborrable en ellos, imborrable. Y más encima, cuando no tenemos esa conducta, los venimos a dejar, y más encima nos ponemos en contra del discipulador. Más encima. O sea, no solamente nos bastó que nosotros no embarráramos la vida, sino que ahora más encima les queremos poner tropiezo a ellos. Hay que ir al vidente. Esto tiene que abrirse. ¿Podía Saúl liberarse? Tenía una demanda. Al punto de que dijeron: bueno, por usanza hay que llevarle una platita al vidente. Se usaba en Israel así. ¿Tenía plata Saúl? ¿Quién tenía plata? ¿Te cuadra eso? El criado es el niño, y ahí está el depósito del Espíritu. La plata tiene que ver con la economía. ¿En él había una economía del Espíritu? Sí. Pero su alma estaba por cualquier parte, no respondía. El alma de Saúl no respondía. El que tenía la cuarta parte de un ciclo de plata era el. Para terminar, llegan al lugar. Verso 12. Empiezan a buscar al vidente. ¿Está en este lugar, verso 11? ¿Está en este lugar el vidente? Ellas le respondieron: sí, helo aquí delante de ti, date prisa, pues hoy ha venido a la ciudad
en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entras en la ciudad le encontrarás luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Cuando él se encuentra, cuando Samuel se encuentra con Saúl, Samuel le da una encomienda. Samuel le dice: las asnas se encontraron. ¿Qué había visto Samuel? ¿Qué había visto? ¿Por qué él dice las asnas se encontraron? Porque lo leyó. Samuel tenía visión. Samuel leyó lo que había en su corazón. Yo entiendo de dónde viene lo tuyo, amigo, le dijo. Yo sé de dónde viene tu problema. Yo sé de dónde viene tu tema. Yo sé de dónde viene la situación que te aqueja. Se encontraron las asnas. Y le da una instrucción. Ve a la tumba de Raquel. Ve a la tumba de Raquel. Allí te vas a encontrar con dos varones. ¿De qué depende que se hallen las asnas? Ve a la tumba de Raquel. Allí te encontrarás con dos hombres. Esta historia continuará. Decimos amén.